tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la quinta parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estaremos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté relacionado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida es el libro de los Hechos, en el cual nos encontramos precisamente ahora, ya que en este libro hallamos antecedentes, preámbulo, plantación y desarrollo de la iglesia de Éfeso. Posteriormente, profundizaremos en la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, abarcando la doctrina, la teología y la aplicación práctica de la misma. Y finalizaremos con el mensaje del deslumbrante Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. En nuestro estudio anterior exploramos lo acontecido en la ciudad de Éfeso durante la ausencia del apóstol Pablo. Vimos la interacción imprescindible de Priscila y Aquila con el extraordinario Apolos, un joven misionero alejandrino, erudito y elocuente. Les expliqué que Lucas nos presenta en la sección de Hechos capítulo 18, versículo 23 al capítulo 19, versículo 7, dos casos de estudio específicos y muy significativos. La semana anterior abordamos el primer caso de estudio que está vinculado a Apolos y en esta ocasión nos corresponde adentrarnos en el segundo caso de estudio, el cual involucra alrededor de 12 discípulos de Juan el Bautista. Les expliqué que el común denominador entre estos dos casos de estudio es que tanto Apolos como este grupo de alrededor de 12 discípulos solamente conocían el bautismo de Juan. Automáticamente, cuando el texto nos dice que solo conocían el bautismo de Juan, nos dice tácitamente que desconocían el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. En el caso de Apolos, fueron Priscila y Aquila quienes lo instruyeron en el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y el evento de Pentecostés. El caso de Apolos a mí me inquieta mucho y es maravilloso porque lo que Apolos no había aprendido en el aula de la ciudad más académica del mundo, Alejandría, lo aprendió en la casa de dos humildes artesanos talabarteros llamados Priscila y Aquila. Ahora, en el segundo caso de estudio, es Pablo quien a su llegada a Éfeso instruye a este grupo de discípulos de Juan. El título de este mensaje es El ingrediente que falta, segunda parte. En este pasaje del libro de los Hechos, Lucas sigue tratando el fenómeno de personas religiosas que creen en Jesús, pero que no han experimentado personalmente la plenitud de Dios en sus vidas. ¿Alguna vez te has sentido así? Eres cristiano, te congregas e incluso sirves en un ministerio, pero en el fondo sabes que algo te hace falta, que hay un ingrediente vital del cual careces en tu vida, sabes que algo no está bien y te preguntas qué es lo que pasa contigo. Enfoquémonos entonces en el segundo caso de estudio que Lucas presenta en esta sección, el cual, como ya se los he dicho, acontece cuando Pablo retorna a Éfeso finalmente. Leamos Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 7, el cual será nuestro texto base, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Es evidente que Lucas compila estas dos historias, la de Apolos y la de estos 12 discípulos, una seguida de la otra, de manera intencional. Hay un punto concreto que el evangelista Lucas quiere probar contundentemente. Pablo encuentra aquí a un grupo de discípulos que tenían el mismo problema que tuvo Apolos al inicio, antes de ser instruido por Priscila y Aquila. Y este problema era que solamente conocían el bautismo de Juan. En esta ocasión será Pablo quien ayudará a estos discípulos deficientes a conocer y experimentar el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Para Lucas, el Espíritu Santo es absolutamente necesario e imprescindible. No hay otra manera en la que la iglesia pueda funcionar, ni otra manera en la que podamos llevar a cabo la misión de Dios. Es precisamente el evangelista Lucas quien registra las palabras de Jesús antes de su ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es precisamente el versículo más conocido de todo el libro de los Hechos. Noten la centralidad de la persona y la obra del Espíritu Santo en este libro. Esta es la era del Espíritu Santo. Asimismo, el compendio del Nuevo Testamento no contempla la posibilidad de que alguien pueda ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo en su vida. Alguien que cree en Jesús sin el Espíritu Santo es un creyente deficiente, como lo fue Apolos al inicio y como lo son estos 12 discípulos de Juan el Bautista. Este es el punto número 1. Pablo regresa a Éfeso. Leemos nuevamente la primera parte del versículo 1 de nuestro texto base. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Esta es la última mención de Apolos en todo el libro de los Hechos. Cronológicamente, nos encontramos en el año 53 después de Cristo, más o menos. Mientras que Apolos, finalmente lleno del Espíritu Santo, estaba ejerciendo un ministerio poderoso en Corinto, Pablo realiza un viaje a través de la ruta interior, atravesando probablemente algunas zonas montañosas en ciertas regiones y ciertas carreteras o caminos internos hasta llegar finalmente a Éfeso. Pablo cumple la promesa de regresar que les había hecho a los judíos en la sinagoga anteriormente, al decirles, ya volveré si Dios quiere. Evidentemente la voluntad de Dios era que Pablo volviera. El apóstol había anhelado durante un buen tiempo predicar en Asia Menor. Recordemos que Éfeso era la ciudad de entrada a esta región, pero el Espíritu Santo había bloqueado a Pablo, se lo había impedido. Sin embargo, ahora es el mismo Espíritu Santo quien lo guía a predicar allí y establecer la iglesia. Observen que no fue al tiempo de Pablo, sino al tiempo de Dios. De esto aprendemos que los seres humanos tendemos a apresurarnos. Nuestro desafío es aprender a esperar y discernir el tiempo de Dios. Generalmente, si corremos, echamos a perder las cosas. Pero si esperamos el tiempo de Dios, que es perfecto, Él pone las cosas en su lugar. Ahora bien, cuando Dios nos dice ahora, procrastinar, postergar, sería un grave error de nuestra parte. Debemos actuar cuando Dios nos dice que lo hagamos. A veces, como lectores, corremos el riesgo de tomar muy a la ligera los nombres de las ciudades que hallamos en el relato bíblico. Y no dimensionamos realmente las distancias enormes y los desafíos que alguien como el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Recordemos que en este tercer viaje misionero, Pablo había partido desde Antioquía de Siria, donde se encontraba la iglesia enviadora,
visitando en el camino a varias iglesias que había fundado con anterioridad para finalmente retornar a Éfeso, como lo había prometido. La distancia que el apóstol Pablo recorrió desde Antioquía de Siria a Éfeso supera por mucho las 1000 millas, es decir, mucho más de 1600 kilómetros. Un par de años más adelante, Pablo escribiría en su segunda carta a los Corintios lo siguiente: mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Podemos observar claramente que es Dios quien nos libra de los peligros cuando buscamos hacer su voluntad. Pablo es un testimonio de esto. Lucas nunca relata un encuentro entre Pablo y Apolos. Sin embargo, por la evidencia epistolar, es decir, al hacer un rastreo de las epístolas o cartas de Pablo, sí podemos confirmar y establecer que ellos, Pablo y Apolos, empezaron a relacionarse en algún momento no tan lejano al de nuestro texto base. Y que incluso unos 10 años después, la relación ministerial y la amistad de estos continuaba vigente. Esa es una bendición, poder tener la evidencia de las cartas o epístolas y rastrear de alguna manera cómo fue el resto de la historia que no relata el libro de Hechos. En efecto, Pablo apoyó y tuvo un gran aprecio por Apolos. En Corinto, Apolos regó lo que Pablo había plantado. En efecto, muchos fueron atraídos por los dones y talentos de Apolos hasta el punto en el que convirtieron su admiración en división. Se lo repito, porque esto es muy clave para nosotros. Muchos fueron atraídos por los dones y talentos del extraordinario Apolos hasta el punto en el que convirtieron su admiración enfermiza por él en división de la iglesia. En contra de los deseos de Apolos, algunos corintios con rezagos idolátricos y carnales lo reclamaban como su mentor espiritual, excluyendo a Pablo y Pedro. Pablo trata con ese partidismo divisivo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro, por cierto, y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Un verdadero siervo de Dios contrarresta y corrige el culto a la personalidad. Simplemente no lo permite. Lo frena de tajo cuando lo detecta. Estamos plagados en nuestros días de narcisismo, megalomanía y egomaníacos en los púlpitos. Y esto debe ser corregido. Cualquier indicio de culto a la personalidad de un líder religioso debe ser frenado por este mismo y no fomentado. Al parecer, Apolos nunca tuvo la intención de dividir la iglesia ni ocasionar tal partidismo. Es posible que por este motivo, tiempo después de realizar su ministerio en Corinto, Apolos no quería volver, por lo menos por el momento, a dicha ciudad. Era como si se hubiera quedado curado de Corinto. Es la impresión que nos da. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, en cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Noten esto, no quiso de ninguna manera ir ahora. El ministerio de Apolos en Corinto, aunque fue efectivo y poderoso, especialmente en la apologética, en la defensa de la fe cristiana, habría sido relativamente breve. Ya cuando Pablo escribe 1 Corintios, Apolos ya no está ahí. Lo más probable es que estaba ya con Pablo en Éfeso.
Todo esto nos lleva a comprender que no debemos caer en el error de amar la personalidad por encima de la verdad. No debemos caer en el error de amar la personalidad por encima de la verdad. Por desgracia, en nuestros días vemos a personas que aman más la personalidad que la verdad, al punto de caer en idolatría al rendir culto a la personalidad de su líder religioso. Y es por eso que muchos cristianos necesitan recordar que es a Dios y no a su líder religioso a quien deben adorar. Muchos, al ser deslumbrados por la personalidad de su líder, ponen la verdad en un segundo plano sin ni siquiera darse cuenta. Su combinación de idolatría hacia un hombre y su analfabetismo bíblico, porque leen muy poco la Biblia, es una combinación destructiva. Y llegan a creer y a hacer ciegamente todo lo que su líder religioso les diga, como si este fuera infalible, hasta el punto de que se extralimite al decirles por quién votar y por quién no votar. ¿Desde cuándo eso se hace en los púlpitos? Contéstenme, por favor. ¿Desde cuándo se le dice a la gente por quién votar y por quién no votar en los púlpitos? Muéstrenme el pasaje donde Pablo predicó eso, o donde Pedro predicó eso también. La última vez que leí las palabras de Jesús, él dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero algunos le están dando al César lo que es de Dios y han caído en servilismo y han dejado de ser siervos de Dios. Unos 10 años después del relato que estamos estudiando, es decir, unos 10 años después del retorno de Pablo a Éfeso, el apóstol escribiría en la carta pastoral a Tito lo siguiente: ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Esta es la última mención de Apolos en toda la Biblia. Obviamente en aquel momento Apolos se dirigía a la isla de Creta donde se encontraba Tito. Esto también evidencia que Pablo tenía a Apolos en alta estima, considerándolo como un valioso colaborador y amigo. Después de entender cómo llegó a ser la relación ministerial entre Pablo y Apolos, regresemos a la cronología de nuestro texto base. En este momento Pablo y Apolos no se han conocido aún. Apolos está en Corinto y Pablo finalmente ha llegado a Éfeso. Vamos al punto número 2, el informe acerca del bautismo de Juan. Leamos detenidamente nuestro texto base desde la segunda parte del versículo 1 al versículo 3. Veamos primeramente la segunda parte del versículo 1. Allí Pablo encontró algunos discípulos. Noten que no dice específicamente si discípulos de Jesús o de Juan. No nos dice discípulos de quién concretamente. Esta es la única ocasión en la que Lucas usa un artículo indefinido para el sustantivo discípulos. Y quiero explicarme bien con esto. En todas las otras ocasiones que Lucas usa el sustantivo mathetes o discípulo, lo hace con un artículo definido, es decir, escribe los discípulos, los discípulos. Pero esta es la única ocasión en todo el libro de los Hechos que él dice unos discípulos, ciertos discípulos, algunos discípulos. Hay una gran diferencia entre decir los discípulos o unos discípulos, ciertos discípulos. Hay una diferencia enorme en esto. Ahora, lo más probable es que esta ambigüedad denote que estos eran un grupo extraño de personas. Unos discípulos de Juan el Bautista que probablemente tenían un cierto conocimiento diminuto acerca de Jesús. Dicho de una manera corta, posiblemente eran un grupo semicristiano. Obviamente, al compararlos con Apolos, el conocimiento de estos discípulos sobre Jesús había sido muy limitado. Si lo puedo decir de esta manera, ellos quizá sabían algo sobre Jesús, pero no lo habían conocido realmente. Aunque ellos dijeran creer en Jesús y se hubiesen presentado a sí mismos como creyentes, Pablo observa y discierne que algo anda mal, que estos estaban deficientes tanto en su fe como probablemente en su conducta, en su práctica.
Uno de los eruditos que consulté propone que estos eran incluso discípulos deficientes de Juan el Bautista, es decir, ni siquiera reflejaban el legado de Juan el Bautista. Por consiguiente, la pregunta de Pablo es concreta y directa. Leamos el versículo 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. La expresión cuando creyeron implica que estos de alguna manera se identificaron como creyentes. Es decir, como personas que creían en Jesús, pero que eran completamente ignorantes acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Tal como lo evidencia su respuesta. Ellos dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo podían haber sido seguidores de Juan y ser completamente ignorantes acerca del Espíritu Santo? Estos probablemente habían oído hablar del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y en la predicación de Juan, pero desconocían absolutamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes inaugurado en Pentecostés. El erudito F.F. Bruce traduce la respuesta de estos como: ni siquiera hemos oído hablar que el Espíritu Santo esté disponible. Ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo esté disponible. En otras palabras, no teníamos ni la más remota idea de que el Espíritu Santo podía derramarse sobre nosotros y hacer morada en nosotros. Pablo continúa con su indagación diciéndoles en el versículo 3, entonces, ¿qué bautismo recibieron? En el griego dice literalmente, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Es importante notar que el punto de Lucas es que estos discípulos tenían el mismo problema de Apolos al principio. Por eso nos presenta Lucas estos dos casos con el común denominador: el desconocimiento del bautismo de Jesús con el Espíritu Santo y fuego. Al igual que Apolos, ellos solamente conocían el bautismo de Juan, pero a diferencia de Apolos, el conocimiento de estos acerca de Jesús parece haber sido sumamente reducido. El resto del relato nos muestra que la mera creencia incompleta de estos discípulos no incluía una fe salvadora en Jesús. Apolos era perfecto en lo que decía acerca de Jesús hasta su conocimiento en aquel momento. En cambio ellos, estos 12, parecen tener una muy diminuta idea de quién es Cristo. Su cristología era deficiente. Personalmente, al acercarme a esta historia, no puedo evitar reflexionar en los falsos convertidos de nuestros días. Una realidad preocupante es que los falsos evangelios producen falsos convertidos. Así es, los falsos evangelios a la carta producen exactamente eso, falsos convertidos, personas que creen ser salvas, pero que no lo son, que van rumbo al infierno. El premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, define a nuestra civilización como la civilización del espectáculo. Es decir, todo es espectáculo, todo es impresióname, todo es un show. Y me temo que en la iglesia evangélica tenemos a muchas personas muy bien entretenidas, pero que van rumbo al infierno. Personas a las que los falsos profetas les han hecho creer que la puerta ancha y el camino espacioso los están llevando a la salvación cuando no es así. Alguien dijo que un falso profeta es aquel que se para en la puerta ancha que conduce al camino espacioso y le grita a la gente, ¡por aquí es más cómodo! Aquí van a ser pistudos. Aquí hay entretenimiento y placer. La sabiduría de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿En cuál puerta entraste tú? ¿La ancha o la estrecha? ¿En cuál camino estás andando? ¿El espacioso o el angosto?
¿Vas rumbo a la salvación o a la perdición? Algunos años más adelante, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, Pablo les dirá contundentemente: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar, ¿cuánto? Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. De las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso podemos concluir que un evangelio incompleto no salva a nadie. Un evangelio selectivo que toca solo un tema de forma recurrente, sin tocar estos otros, porque la gente se ofende, ese no salva a nadie. No produce verdaderas conversiones. El pastor Steve Lawson observa que en una conversión falsa no hay muerte a uno mismo, ni sumisión al señorío de Cristo, ni la toma de una cruz, ni obediencia en seguir a Cristo, ni fruto de arrepentimiento. Solo hay palabras vacías, sentimientos superficiales y actividades religiosas estériles. El predicador Charles Spurgeon dijo que otra prueba de la conquista de un alma para Cristo se encontrará en un verdadero cambio de vida. Si la persona no vive de manera diferente a como lo hacía antes, tanto en casa como en el exterior, su conversión es una ficción. En concordancia con Spurgeon, C.S. Lewis dijo que si la conversión no mejora las acciones externas de un hombre, entonces creo que su conversión fue en gran parte imaginaria. Ficción, imaginación, igual autoengaño. Creo que soy convertido, pero no lo soy. El pastor norteamericano James Kennedy, fundador de Evangelismo Explosivo, declaró que la gran mayoría de las personas que son miembros de iglesias en Estados Unidos hoy en día no son cristianos. Por favor, noten esto. La mayoría de las personas que asisten a una iglesia cristiana, de acuerdo con James Kennedy, no son cristianos. Lo digo sin el temor a la contradicción, lo baso en la evidencia empírica de 24 años de examinar a miles de personas. Iglesias cristianas llenas de gente no cristiana. Como pastor guatemalteco me temo que la realidad espiritual de nuestra nación no es tan diferente a la que expone James Kennedy de Estados Unidos. ¿Cómo más podemos explicar el gran porcentaje de evangélicos sin impacto alguno en la sociedad? O con un muy poco impacto en la sociedad, para ser un poco más justo. ¿Qué hay de ti? ¿Has experimentado una verdadera conversión? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido regenerado y transformado por el Espíritu Santo? Volvamos a la cronología de nuestro texto base. El apóstol Pablo sabía que era exactamente lo que necesitaba hacer delante de un cuadro así. Me refiero al cuadro integrado por personas semi-cristianas, confundidas, que eran creyentes de un evangelio incompleto, no nacidas de nuevo, ignorantes de Pentecostés e ignorantes de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y esto era precisamente lo que Pablo sabía muy bien que tenía que hacer: predicarles a Cristo. Eso es todo. Eso es todo. Predicarles a Cristo. Presentarles el verdadero evangelio de forma clara y completa, con el propósito de que las vidas de estos discípulos finalmente fueran transformadas por medio de Cristo a través de la recepción del Espíritu Santo. Y ese es el punto número 3, la recepción del Espíritu Santo. Veamos el versículo 4. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Ciertamente el mensaje de Juan fue de preparación y no de cumplimiento. Juan fue la voz que clamó en el desierto y preparó el camino para el Señor, tal como lo había profetizado Isaías en el capítulo 40, versículos del 3 al 5. Precisamente Lucas, sin ser judío, cita dicho texto de Isaías para explicar el ministerio de Juan el Bautista,
diciendo: así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita o clama en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Juan solamente preparó, es Jesús quien ha dado cumplimiento. Lucas sigue enfatizando la infinita superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Superioridad de Jesús que Juan el Bautista reconoció diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es Jesús el Mesías, el Dios hecho carne, Emmanuel, el poderoso Salvador del mundo, quien nos bautiza en el Espíritu Santo. Versículo 5, al oír esto es, al escuchar que Juan era solo la preparación y que Jesús es el cumplimiento, fueron bautizados en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Fueron bautizados en el nombre del Señor. Significa que fueron bautizados en el agua en el nombre de Jesús. La conversión de estos hombres está implícita aquí. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a que cuando una persona acepta a Cristo, levante su mano o repita una oración de fe o pase al frente. Pero el bautismo en agua en el nombre de Jesús era el símbolo de conversión por excelencia. Entonces estos hombres se entregan a Cristo aquí. Yo siento una compasión enorme por ellos, aunque sé que encontraron la verdad de Dios. Porque podemos decir en cierta medida que estos discípulos estaban atrapados en un periodo de transición, en una dimensión extraña entre el antiguo y el nuevo pacto. Pero la predicación de Pablo acerca de Cristo los libera y los hace avanzar a la realidad del nuevo pacto. Un nuevo pacto en el que la ley de Dios ya no está escrita de forma externa en tablas de piedra, sino de forma interna en mentes y corazones. Tenemos registros históricos en las memorias de Clemente, por ejemplo, de grupos heréticos, sectas que surgieron en el primer siglo que decían ser seguidores de Juan el Bautista. ¿Sería esta la desmantelación de una secta del primer siglo? No lo sabemos, pero es muy probable. De cualquier manera, el Espíritu Santo es poderoso para desmantelar una secta herética y salvar a sus ex integrantes. El Espíritu Santo es poderoso para desmantelar una secta herética y salvar a sus ex integrantes. ¿Estás atrapado en una secta herética de nuestros días? ¿Te devoró algún lobo rapaz, haciéndote creer que su cobertura era indispensable para tu vida y que no tienes esperanza fuera de su cobertura y que si sales de su cobertura todo te va a salir mal, te va a ir mal, estás bajo maldición y el diablo te va a comer? Y el coco también. Dios puede hacerte libre por medio del evangelio verdadero, que es poder de Dios para salvación. Todo lo que necesitas es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, no bajo la cobertura de un pecador mentiroso o corrupto. Al acercarnos al libro de los Hechos, necesitamos no ser tan dogmáticos, ya que podríamos caer en el error de buscar patrones y fórmulas que no son la prioridad del libro. Se los digo de esta manera: el libro de los Hechos no debe ser entendido como un libro de recetas. No es la intención de Lucas. Tampoco la del Espíritu Santo que inspiró a Lucas. Te explico por qué. Porque si nos acercamos al libro de los Hechos con una mente demasiado dogmática, tratando de encontrar fórmulas, patrones y recetas, nos vamos a quedar bien confundidos y vamos a ser disfuncionales. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, Cornelio, el centurión romano, fue lleno del Espíritu Santo y después de esto
fue bautizado en agua, en el nombre de Jesús. ¿Significa esto que todo bautismo en agua debe ser antecedido por la llenura del Espíritu Santo en una persona? No, no necesariamente, porque esa no es la intención del libro. El libro nos relata lo que pasó, lo que Dios hizo en ese momento y cómo fue. Ahora, un ejemplo más son estos discípulos del capítulo 19 que estamos estudiando hoy. Ellos fueron rebautizados en agua y luego, como veremos más adelante, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona que se acerca con una mentalidad de recetas, fórmulas y patrones va a decir: hermanos, aquí está la solución para que sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a rebautizarlos a todos. Y después van a recibir la llenura. Con Apolos no fue así. No tenemos evidencia de que Apolos haya sido rebautizado, por ejemplo. Los samaritanos de Hechos capítulo 8, que creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, ellos no necesitaron ser rebautizados para recibir al Espíritu Santo. Esto nos lleva a concluir algo muy importante. El libro de los Hechos nos enseña que no podemos enmarcar ni encasillar al Espíritu Santo en una dogmática rígida de patrones y fórmulas. Y yo le añadiría todavía recetas. Él es soberano y puede actuar como Él quiera. Es que nuestra doctrina y nuestra postura y en la clase de neumatología, Él es Dios, no nosotros. Yo me rindo a eso. La prioridad del libro de Hechos es mostrarnos que el Espíritu Santo es absolutamente indispensable y totalmente necesario para la salvación y el empoderamiento de los creyentes. El compendio del Nuevo Testamento nos enseña que nadie puede ser un cristiano verdadero sin el Espíritu Santo en su vida. Esto nos lleva a comprender que recibir el don del Espíritu Santo es la marca esencial de un cristiano. De hecho, somos sellados por el Espíritu Santo. Tanto para la conversión como para el empoderamiento, para la misión, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué hay de ti? ¿Has recibido el don del Espíritu Santo? Como un paréntesis, debo aclarar que el incidente de Hechos capítulo 19 deja claro que el bautismo de Juan no es necesariamente el bautismo cristiano. Dentro de no muchos días celebraremos los primeros bautismos en nuestra iglesia. Y esos bautismos que celebraremos o que realizaremos, ¿qué serán? Esta es una pregunta del examen que les estoy pasando de forma sorpresa. ¿Estos serán bautismos de Juan? ¿Sí o no? Ya me preocupé. Qué bueno que están viniendo a la iglesia más seguido. Estos no serán bautismos de Juan, sino bautismos cristianos. Serán bautismos en agua en el nombre de Jesús. Y ese es mi deber, enseñarles. Por eso, a diferencia del bautismo de arrepentimiento de Juan, el bautismo cristiano en agua en el nombre de Jesús ha sido posible solamente después de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Juan bautizó, ¿ya había muerto y resucitado Jesús? No. Solo era un bautismo de preparación. El bautismo cristiano es de cumplimiento. El bautismo de Juan era preparatorio. El bautismo cristiano es de cumplimiento. Se los reitero. Porque este representa nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. El bautismo cristiano fue el símbolo, como se los he dicho ya, de conversión por excelencia en la iglesia primitiva. La persona era bautizada en agua en el nombre de Jesús, haciendo pública su profesión de fe por Cristo. Pablo explica el bautismo cristiano en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Por decirlo de la forma más sencilla posible,
El bautismo cristiano en agua, en el nombre de Jesús, simboliza lo siguiente. Al ser sumergidos en el agua y estar dentro del agua, nos unimos a Cristo en su muerte y su sepultura. Y al emerger del agua, nos unimos a Cristo en su resurrección para iniciar una nueva vida en Él. Pablo también dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Leamos los dos últimos versículos de nuestro texto base. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Es decir, el relato es tan honesto que no dice eran cabal 12 hombres. Eran unos 12 hombres. Ahora, algunos eruditos llaman a este evento el Pentecostés efesio. A diferencia del Pentecostés en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, donde 120 experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo, acá en Éfeso fueron alrededor de 12 hombres los que fueron llenos del Espíritu Santo. Esto fue entonces un mini Pentecostés. Ciertamente, vemos la experiencia de Pentecostés en 4 ocasiones en el libro de los Hechos. En la primera experiencia, los creyentes judíos fueron llenos del Espíritu Santo mientras oraban juntos en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Este es el evento que conocemos como el Pentecostés de Jerusalén, que es realmente la inauguración del derramamiento del Espíritu Santo, que debía acontecer en dicha ciudad. En la segunda experiencia, los samaritanos, a través de la predicación de Felipe, fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. A este evento se le llama el Pentecostés samaritano. En la tercera experiencia, los gentiles en casa de Cornelio Centurión, a través de la predicación de Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. A este evento se le denomina como el Pentecostés gentil. Y ahora, alrededor de 12 hombres, en Hechos capítulo 19, a través de la predicación y la imposición de las manos del apóstol Pablo, fueron llenos del Espíritu Santo. A este evento se le llama el Pentecostés efesio. En resumen, el libro de los Hechos nos presenta 4 experiencias similares entre estas. El Pentecostés de Jerusalén, el Pentecostés samaritano, el Pentecostés gentil y el Pentecostés efesio. Cada uno de estos puntos marca un nuevo inicio en la proclamación. Este es el punto de partida para que Asia Menor conociera el Evangelio. Analicen el libro de los Hechos de esa manera y se van a dar cuenta de esto. En cada una de estas experiencias hay un nuevo inicio, una nueva proclamación a un grupo de personas distinto, a una región diferente. Se va expandiendo el Evangelio. Estos discípulos recién convertidos y bautizados en Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Estos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y seguramente se unieron a la naciente iglesia de Éfeso para fortalecerla y colaborar en la plantación de esta. Esto nos hace entender que el Espíritu Santo puede sacarnos de nuestras rutinas, monotonías y protocolos religiosos para llenarnos y usarnos poderosamente como sus instrumentos. Insisto en esto, no podemos enmarcarlo ni encasillarlo. No podemos limitarlo a patrones, fórmulas y recetas. Él es Dios. La semana anterior concluí con la historia de conversión de John Wesley. Y les conté que este hombre, después de ser hijo de pastor, después de graduarse como teólogo con una educación privilegiada, después de ser maestro de teología, profesor de griego, después de haber experimentado lo que era ser un ministro ordenado, después de haber hecho misiones entre los indios de Estados Unidos, se dio cuenta de que no había nacido de nuevo.
Y fue en una calle conocida como la calle Aldersgate en Londres, donde un estudio bíblico, donde él fue de mala gana, que escuchando el prefacio del comentario de Lutero a la carta a los romanos, finalmente este hombre sintió algo que él describió como un calentamiento en su corazón. Y allí fue regenerado y empoderado por el Espíritu Santo. El currículum evangélico no es garantía de ser nacido de nuevo, ni de estar lleno del poder del Espíritu Santo. No importa cuántos años tienes de ser evangélico, ni si eres pastor, si eres líder, si tienes un ministerio, no importa si tienes una educación privilegiada en la teología o si incluso como tu servidor eres profesor de teología o has sido ministro, cualquiera que sea tu historia, eso no es garantía. Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo y ser empoderados por Él. Pero hoy quisiera finalizar con la conversión de un personaje al que admiro mucho. Me refiero a C.S. Lewis. Seguramente ustedes han escuchado de C.S. Lewis. Es tan grande el legado literario de C.S. Lewis que el college o la universidad donde se graduó mi esposa tiene un curso solo de la literatura de C.S. Lewis. C.S. Lewis es una muestra de una conversión por etapas. No fue instantánea, sino que fue gradual. La conversión de C.S. Lewis nos puede ayudar a comprender que la salvación puede llegar a una persona, incluso por etapas. Al reflexionar sobre su propio viaje de conversión, C.S. Lewis dijo: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Para Lewis, esta comprensión llegó por etapas, como se los he dicho. Su fe fue evolucionando, pasando del ateísmo positivo, que de positivo no tiene nada. También se le denomina ateísmo fuerte, que es la negación absoluta de la existencia de Dios. Al teísmo. Él pasó de ese ateísmo positivo al teísmo. Por cierto, el teísmo, aunque es un poco mejor que el ateísmo, no es cristianismo. El teísmo tiene que ver con el hecho de creer que sí tiene que haber una fuerza creadora, un Dios que hizo el mundo, pero el teísmo no identifica quién es ese Dios. Incluso el teísmo a veces propone varios dioses que podrían ser una posibilidad, según esta creencia. Finalmente, Lewis pasó del teísmo al cristianismo. Es decir, pasó de no creer que había Dios en el ateísmo y de negarlo rotundamente al teísmo, decir hay un Dios pero no sé quién es ni cómo se llama, a luego decir en el cristianismo Jesucristo es Dios. Lewis llegó a conocer que el Dios existente se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. En un inicio, C.S. Lewis luchó mucho con la idea de la encarnación. Y me conmueve porque hay muchos jóvenes en la actualidad que están peleando también con esto. Lewis batallaba y decía, ¿cómo puede haber una encarnación? ¿Cómo puede el Espíritu Santo engendrar el vientre de María y ser Jesús, Dios y hombre? Finalmente, Lewis dio
el denominado salto de fe del que tanto habló el filósofo danés Kierkegaard. Y al dar ese salto de fe, su comprensión se fue moviendo y su fe aumentando hasta que finalmente conoció al Dios hecho carne, llamado Jesús. En el proceso de su conversión, Lewis fue guiado por otros cristianos como Tolkien, Dyson y Barfield, quienes lo condujeron a una comprensión más profunda y madura de Dios. Estos fueron los Priscila y Aquilas, los Pablos de C.S. Lewis. Dios usó a estos buenos amigos para que Lewis experimentara el nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo. Ciertamente, el impacto y el legado de este escritor erudito ha sido poderoso gracias a que su talento fue acompañado por el poder del Espíritu Santo en él. Hay un C.S. Lewis antes de Cristo y otro después, y eso lo podemos comprobar en su literatura y en su legado. ¿Qué hay de ti? De este pasaje entendemos que una persona puede responder a la siguiente pregunta: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Se los repito, de este pasaje podemos comprender contundentemente que una persona es capaz de responder si tiene o no al Espíritu Santo. La pregunta de Pablo sigue vigente. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y yo quiero personalizar esa pregunta. ¿Recibiste tú al Espíritu Santo cuando creíste? Si tu respuesta es no, hoy quiero decirte que tienes esperando. Sea cual sea tu historia, sea cual sea el camino que has recorrido. Si tu respuesta es no sé, lo más probable es que no, porque el Espíritu Santo marca una diferencia absoluta en la vida del creyente. Si tu respuesta es que sí, espero que no lo estés contristando con tus pecados recurrentes. Y me incluyo, espero que no lo estemos contristando con nuestros pecados. El común denominador de los que no tienen al Espíritu Santo, de los que no saben y de los que sí lo tenemos, es que todos lo necesitamos desesperadamente. Incluso al tenerlo, anhelamos más y más de Él. Más y más. Más y más. No te avergüences de cuál es tu historia o tu currículum, de cuántos años has sido evangélico, de si eres hijo de pastor, de si eres pastor, de si eres teólogo, de si has servido toda tu vida. No te avergüences de eso. Si tu realidad es que no has nacido de nuevo, reconocerlo es lo mejor que puedes hacer. John Wesley es el vivo testimonio de un caso así. Insisto, el currículum evangélico, el historial evangélico no garantiza que alguien haya nacido de nuevo. ¿Estás lleno del poder del Espíritu Santo?
sientes lleno, pleno, completo, empoderado? ¿O eres un cristiano nominal, dominguero, debilitado? ¿Cuándo fue la última vez que, lleno del poder del Espíritu Santo, proclamaste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que, lleno del poder del Espíritu Santo, un perdido vino a los pies de Cristo? Por tu predicación, un perdido vino a los pies de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien, que proclamaste a Cristo? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sueño con una iglesia a la que asistan cristianos. Y celebro que hoy estés aquí. Y celebro que seamos vulnerables, transparentes, y que abandonemos las pretensiones y digamos: ¿saben qué? Tantos años del evangélico y ni había nacido de nuevo, ahora entiendo. Aquí está mi vida para Cristo. Tantos años de ser evangélico y tan poquitos frutos. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en ti, que te lleva a dar muchos frutos? Quiero invitarte a orar, amado hermano, para que juntos podamos ser bautizados por Jesús en el Espíritu Santo, para que juntos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu obra en nuestras vidas. Venos aquí rendidos ante ti. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu obra. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti, Señor, me rindo a ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.